what time is it? It's time to evangelize. It's time to evangelize. Yes. Telling us, do you remember? Oh, you're too young. Maybe you don't remember that. 1990, 10 years before the Great Jubilee, St. John Paul II, launched a decade of evangelization, a decade to prepare ourselves for the Jubilee of new evangelization. Yeah. What have we done? We're 30 years after this, and our Quebec, and I would say our Canada, is less and less Christian. Yeah. Our world is more secularized than ever. I mean, we have Christian roots here, but we're not seeing new sprouts. We're not seeing new life. El cardenal Gerald Cyprien Lacroix es un hombre expansivo, simpático y con alma de misionero. Nacido en Canadá en 1957, en una pequeña localidad rural. Es el mayor de 7 hermanos, sus padres aún viven y en 2022 falleció una de sus hermanas pequeñas. Desde marzo de 2023 es miembro del C9. Nos hallamos, por tanto, ante otro de los hombres fuertes del gobierno del Papa Francisco. Habla a la perfección francés, inglés y español y se maneja en italiano. Y recibir del Espíritu Santo ese dinamismo para salir a evangelizar. Posee un doctorado en teología pastoral. Ha pasado por varios dicasterios como el de la Nueva Evangelización, Educación y Cultura, y el Dicasterio para la Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Maneja casi a diario, pero sin excesos, las redes sociales, sobre todo Twitter y Facebook. Su vida ha sido variada y en los últimos 15 años su carrera eclesiástica meteórica. De lo que le hemos ido conociendo remontándonos a entrevistas de años atrás, vemos que su evolución ha pasado de una personalidad extremadamente efusiva, abierta y alegre a ir adquiriendo más gravedad. Imaginamos que el peso del cardenalato, las controversias dentro de la Iglesia, le pondrán en una situación delicada que exige de él mucha prudencia. Aunque nos inclinamos a pensar que más que prudencia denota una neutralidad forzada con tintes de temor e inseguridad. Un detalle nos lo revela. Nada más comenzar el sínodo de la sinodalidad en octubre de 2023, dijo que no concedería ninguna entrevista, pero pasados unos días, el 11 de octubre, participó en el briefing del día explicativo del sínodo ante la prensa, explicando que se lo habían pedido, pero que no era su intención hacer declaraciones públicas. Observamos que más que prudente se muestra neutro, sobre todo cuando ha sido preguntado por temas controvertidos. Lo hemos visto en distintas entrevistas, preguntado por la cuestión, por ejemplo, de la ordenación de las mujeres. Sus respuestas han sido más evasivas que claras, sin mostrar su posición personal. En su expresión mimetiza las máximas del pontificado de Francisco: escuchar, discernir, caminar juntos, pueblo de Dios, etc. Ese paso de la efusividad y sin rasgo alguno de respeto humano al hablar del Evangelio, de la palabra de Dios, de la misión de la Iglesia, se nota que es donde más feliz se halla. Es un gran comunicador, muy buen orador y sus homilías también son muy ricas. Pero volvamos a su recorrido vital, que para nada resulta una vida aburrida. Su padre, agricultor, se vio obligado a emigrar a Estados Unidos para encontrar trabajo. Cuando Gerald tenía 8 años, se trasladaron a Manchester, en la zona de New Hampshire, cerca de Boston. Como no sabía inglés, en el colegio le llamaban despectivamente Frenchy. Dice que lo arregló rápidamente cuando comenzó a hablar inglés. Le gusta cocinar, sobre todo salmón y pescados. De sí mismo dice que es un hombre intuitivo, no se considera un teólogo y que el defecto que más detesta en otras personas es la mezquindad. Imaginamos que debe ser un hombre muy virtuoso porque él mismo narra que debe ser más impulsivo de lo que nos imaginamos. No hace mucho iba por un centro comercial y vio cómo un padre increpaba de mala manera a su hijo. Él no pudo resistirse, llamó la atención del padre, enzarzándose ambos en más que una acalorada discusión. Es un hombre que de joven, antes de entrar en el seminario, trabajó como cocinero en restaurantes y además estuvo 6 años como diseñador gráfico. En ese momento conoció el Instituto Secular San Pío X, fundado por el canadiense Henry Roy. Se involucra como laico en el instituto y volvió a Canadá para formarse y conocer mejor la institución. Allí decide irse un año como misionero a Colombia, que es donde él resalta que recibió la llamada para el sacerdocio. De vuelta a Canadá, comienza su formación en el seminario y finalmente se ordena sacerdote en 1988 con 31 años. Volvió a Colombia, donde pasó otros casi 10 años como párroco. Quiere con locura a Colombia. Él dice: fui párroco en las montañas durante 3 años y tuve que ocuparme de 72 pueblos pequeños, los más remotos de los cuales se encontraban a 18 horas de distancia a pie o en burro. Era maravilloso y era casi una diócesis en sí misma, el territorio era enorme y yo era el único sacerdote con algunos jóvenes laicos que formaban parte de mi equipo. Dice que el día más triste de su vida es cuando tuvo que abandonar definitivamente Colombia. Siempre que habla de este país se le ilumina el rostro.
Habla con profundo cariño y mucha admiración por la fe de los colombianos. Cuenta también que una de las cosas que más le asombraban allí era el círculo de la violencia, imparable, que los asesinatos estaban a la orden del día, en un territorio marcado por las drogas y el poder de los narcos. Un día celebró un funeral de un asesinado. Por lo visto, en pocos días habían asesinado a varias personas. Y él reconoce que se quedó mudo, que no podía hablar y que tras la lectura del Evangelio estaba allí delante de la multitud en un silencio sepulcral, hasta que llegó un momento en el que fue capaz de decir: esto se tiene que acabar, este círculo de violencia se tiene que acabar. Y según parece, tocó mucho el corazón de la gente, y poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Cuando le preguntaban que por qué se asustaba tanto y le veían tan temeroso, él decía: yo vengo de un pueblo pequeño, donde en 100 años nunca hubo un asesinato. Confrontar aquel mundo con el suyo es una marca imborrable en su experiencia pastoral. Volvió a Canadá y resultó elegido superior general del Instituto San Pío X. La sorpresa le llegó en 2009 cuando el nuncio apostólico le llamó para comunicarle que el Papa Benedicto XVI le designaba como obispo auxiliar de Quebec. Comenta que en un diálogo infructuoso trató de convencer al nuncio de que aquello debía ser un error, que él era muy joven, que él no era teólogo y que no lo entendía. El nuncio, por lo visto, le fue rebatiendo todo. Le dio 3 días para pensárselo, prerrogativa que tienen los sacerdotes para aceptar o no la designación como obispo, y finalmente aceptó. El cardenal narra que al haber estado inmerso como misionero en Colombia y luego como superior general del instituto, su conocimiento de la vida diocesana era verdaderamente escaso y que se le abrió un universo nuevo al comenzar su labor como obispo auxiliar. 2 años después, en 2011, al ser llamado a Roma el cardenal Hullet como prefecto del dicasterio de los obispos, fue designado obispo titular de Quebec. Y 3 años después, en 2014, el Papa Francisco lo elevó a cardenal, siendo en aquel momento el más joven del colegio de cardenales. Hoy, en edad de cónclave, Canadá aporta 4 cardenales. De su perfil podemos destacar varias cosas. Un incontestable liderazgo social. Es famosa la Mesa del Cardenal, un acto benéfico para recaudar fondos y poder destinarlo a organizaciones benéficas. Año a año la recaudación va en aumento. Él explica que estos actos ayudan a involucrar a todos los estamentos sociales en obras directas de caridad. Ahí demuestra sus dotes como gran comunicador. Además, su mentalidad es profundamente de apóstol y demuestra mucha sensibilidad con las problemáticas familiares de toda índole, particularmente la soledad de las personas y el abandono de los mayores. Por sus acciones como obispo titular y primado de Canadá, es claro que posee dotes de mando, y lo que le hace más feliz es ordenar sacerdotes, y lo que le provoca más sufrimiento es el secularismo y ese apartar a Dios de la vida de las personas y de la sociedad. En 2018, tras examinar la infructuosa labor de catequesis en su diócesis, pidió paralizar todas las catequesis, dedicar unos meses a la reflexión y tratar de encontrar nuevos modos y métodos. Algo fallaba, comenta él, al ver que la formación cristiana cada vez era peor y el número de practicantes descendía. Aquello provocó un cierto revuelo, pero como es un hombre muy querido, se aceptó su propuesta hasta que vieron el momento de volver a empezar con nuevo impulso. Nos habla de un hombre sanamente inconformista y que busca poner soluciones a los problemas. En 2020 hubo un antes y un después en su vida. Sus problemas de salud por sobrepeso provocaron que los médicos le dieran un ultimátum: o se opera o muere. Y en enero de 2020 se sometió a una intervención. Él dice que fue un tiempo de crisis, de afrontar que tenía que adoptar cambios en su forma de vida, pero que por la misión todo merecía la pena. También acometió una reforma para unificar parroquias, pasando de 262 a 232. Llamó la atención por sus quejas abiertas contra el gobierno, por las excesivas medidas a causa del COVID. You want a political answer or you want the truth? Well, I know It was very difficult to establish a good dialogue. It went well, but then after, the government decided not to implement all that we had prepared for protocols, and they, in a unilateral way, decided not to announce the opening of our churches and mosques and synagogues. It's not normal for elected officials not to respect the faith communities, not to take better care. I mean, we're hundreds and hundreds of thousands of people in this province, mostly Catholics, but of other religions also, and we need to be respected. That is part of the Charter of Rights, and the government has to see that we are respected. We don't want any privileges. We don't need privileges, but we need to be respected and treated equally. So we think that there's been a little bit of discrimination,
but we're going to work on that. Es sabido que Canadá es uno de los países más fríos espiritualmente. Quizá Quebec marque una nota distinta al ser en su mayoría una población católica, pero las medidas contra la vida en pro de las ideologías lacerantes de la Agenda 2030 y globalistas por parte del gobierno de Trudeau ponen a los obispos de Canadá y en particular al cardenal Lacroix en la picota. La última batalla la mantienen contra la ampliación de la eutanasia. Es un hombre realista y concreta las dificultades humanas con las que se topan los sacerdotes. No es fácil, y cuando conoces a alguien en la vida real, una cosa es predicar, enseñar y escribir, pero en presencia de una persona que se encuentra en una situación complicada, frente a una pareja o a una familia que tiene que tomar decisiones, es complejo ejercer nuestro ministerio. Aprender a avanzar juntos en silencio en el amor y la verdad es el gran desafío. En el año 2022 ejerció como anfitrión del viaje del Papa Francisco a Canadá, viaje que aportó alguna que otra polémica al equiparar las matanzas provocadas por los colonizadores europeos, que nada tienen que ver con la labor evangelizadora del Imperio Español, que además nunca llegó a aquellos territorios del norte del continente. En el vídeo del cardenal Tolentino comentamos algunos aspectos de este viaje en torno a la nota conjunta del Vaticano sobre la llamada doctrina del descubrimiento. El cardenal Gerald Cyprien Lacroix es un hombre de iglesia, apasionado por el Evangelio y por la misión, y quizá algo sobrecogido por las tempestades internas de la iglesia. Formará parte del próximo cónclave, el primero de su vida. Porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI.